Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p. Estamos con Alexandra Ames y quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Paolo Benza no ha podido acompañarnos hoy tampoco, promete reincorporarse el lunes de todas maneras. Esta es una semana que ha estado baja de noticias en general. No sabemos si los políticos están calentando para repetir el plato de los últimos 6 meses del año pasado. Pero hoy día sí ha habido un par de noticias que tienen un impacto económico importante, uno de ellos económico y político. Recordemos que esta primera crisis que tuvo la primer ministro con una frase que dijo en Ayacucho respecto al cierre de minas, luego se logró mandar una comisión que llegó a un acuerdo con las comunidades para levantar la paralización. En él se planteó además que o se dejó claro que no era un cierre arbitrario y que las empresas tenían siempre la oportunidad de pedir prórrogas a sus operaciones, a sus concesiones, pero también quedó claro que de las 4 mineras que estaban involucradas, había un par que no estaban haciendo las cosas bien en términos ambientales. ¿Qué ha pasado hoy día? Que las comunidades han rechazado al grupo de trabajo que fue para continuar, o sea, que viajó justamente para continuar con los acuerdos que se habían tomado, y las comunidades han rechazado al grupo de trabajo porque el documento que se les ha presentado, según dicen ellos, no incorpora para nada el tema de la crisis ambiental en la que viven sus comunidades. Hacen referencia aparentemente el comunicado solamente a la necesidad de construir bienestar social, servicios públicos esenciales, eh, alternativas laborales de progreso, pero no a la crisis ambiental que estarían enfrentando. Y siendo así, han pedido que vaya una comisión de más alto nivel nuevamente a conversar y que se hable claramente del conflicto ambiental minero existente. Esto va mostrando que, bueno, que la minería, así como como el Conga y Humala, y bueno, en el caso de García fueron varios proyectos mineros que tuvieron conflictos sociales, Bagua, ¿no? con Bagua en su momento, con PPK no recuerdo si hubo algún conflicto en particular Es que minero. PPK duró Tía lo que María. dura un... Ah, tía Bueno, María. Tía Bambas María, también, Bambas también. Bambas también, tienes razón, casi Sí. que no va a haber gobierno que se salve de este problema, de este tipo de conflictos, ¿no? Y ya viene siendo hora que dejemos de mirar esto como una cosa que hay que criticar, la ineficacia de los gobiernos, porque además de eso está clarísimo que hay problemas de fondo, y si no abordamos esos problemas de fondo, podríamos renegar lo que querramos, la derecha acusará a la izquierda a la derecha, pero vamos a tener que seguir conviviendo con ese tipo de conflictos, y además en un momento en el cual hay una variable bien importante, ¿no? Cada vez está más claro que este proceso de transición energética por la que va a pasar el mundo, y que además aparentemente, según la Agencia Internacional de Energía, hacia el 2050, la reconversión hacia energías limpias y la reconversión del mercado automovilístico, todo eso va a llevar a un incremento en la demanda de minerales muy fuerte, lo cual va a mantener los precios de los minerales muy altos. O sea, el país, el Perú y otros países vamos a tener un superciclo de precio alto de los minerales, pero que si no arreglamos los problemas de fondo que están acá, van a venir acompañados de una serie de conflictos sociales y de paralizaciones permanentemente. ¿Ale? Sí, acá estoy. Terminaste, Sí, ¿no? dale. Sí, sí, Ah, sí. ya, es que como no me diste el pase, no sabía Perdón. si ibas a continuar. Eh, sí, o sea, a ver, yo sí critico la falta de capacidad del gobierno, pero mi crítica no es a este gobierno, sino a los gobiernos, o sea, al Estado, para resolver justamente lo que tú dices, los problemas estructurales, ¿no? O sea, creo que existan problemas estructurales de fondo
y que no se hayan resuelto en su debido momento, no es excusa para que el gobierno actual se concentre en trabajar esto, ¿no? Entonces creo que, y yo ya lo he dicho en varios episodios en este podcast, si ya estamos hablando de un gobierno de izquierda que hablaba con esta frase, ¿no? De no más pobres en un país rico, pues debería ser el más interesado este gobierno precisamente en cerrar estas brechas de desigualdad, en cerrar estos problemas estructurales, y para eso necesitas, sin lugar a dudas, desarrollar o enfocarse en el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos regionales y los gobiernos intermedios, ¿no? Entonces, para que estos gobiernos, estos líderes territoriales sepan volcar justamente toda la inversión pública en progreso real para las personas, ¿no? Entonces, sí es un gran desafío que lo han tenido todos los gobiernos y se lo han estado pasando como estos palitos, no me acuerdo cómo se llaman, que la vara, ¿no? Que se la va pasando el corredor del corredor en corredor, ¿no? Eh, pero que nadie lo toma y lo asume, ¿no? Y creo que este es el gobierno llamado, o al menos la gente que votó por Pedro Castillo, votó pensando que este era el gobierno llamado a resolver estos problemas estructurales. Entonces, creo que no basta nada más con decir que esto es un problema de fondo, sino que de verdad este es un problema que se puede resolver y se debe resolver, ¿no? Entonces, tampoco lo van a resolver de la noche a la mañana, me queda clarísimo, porque la conflictividad en el Perú no solamente es muy compleja, sino que se ha creado una especie de hábito en donde las relaciones entre ciudadanía y Estado es bloqueo, luego existo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, creo que aquí PCM, ¿no? Y Mirta Vázquez está tratando justamente de cambiar este chip, toma su tiempo, pero mientras tanto, y para eso están los demás sectores, para evaluar justamente qué cosa es lo que necesita la comunidad y empezar a pensar en estos combos de infraestructura para la inversión pública adecuada, mixta, digamos, integral en los territorios, servicios públicos adecuados, si se bombardea, digamos, de servicios, de políticas públicas, de infraestructura a un territorio, van a estar respondiendo a lo que la gente en estas zonas necesita, ¿no? Entonces, de poder se puede, no es fácil, nadie dijo que es fácil, pero creo que este gobierno tiene la responsabilidad de concentrarse en ello, siguiendo el lema de no más pobres en un país rico, ¿no? Sí, de acuerdo contigo en que el hecho de que sean problemas estructurales no exime a ningún gobierno de no haberlo hecho, o en este caso de no hacerlo en este gobierno. Ahora, con lo que hemos visto estos 6 meses, yo dudo bastante que este gobierno vaya a tener la capacidad de arreglarlo, ¿no? Porque cuando uno mira al ministro de Energía y Minas, cuando uno mira al ministro del Ambiente, que vamos a hablar de él ahorita, cuando uno mira las capacidades, o sea, quiénes son esas personas que están ahí, es difícil imaginar que esa solución se vaya a dar, pero está claro que es la responsabilidad de este gobierno, ¿no? Y una cosa importante sobre lo que has dicho de los combos de infraestructura, estos servicios esenciales, ¿no? Suele haber una crítica recurrente desde la derecha a que las comunidades lo único que quieren es más dinero y más dinero, como una especie de chantaje, ¿no? O que simplemente, digamos, joden porque quieren un billete. Eso es como una síntesis, ¿no? Y hay una cosa que es importante recordar, y además hay investigaciones de científicos sociales sobre este tema, y es que si bien es cierto, y como hemos visto en el caso de las bandas, u otros casos también, que cada vez hay una mayor exigencia de recursos económicos por parte de las poblaciones alrededor de los proyectos mineros. Eso es consecuencia de décadas en las cuales estas comunidades han peleado, han abogado, han hecho paralizaciones, conflictos. Se les ha prometido una serie de cosas y nunca se ha cumplido. Y ante ese incumplimiento recurrente de tanto tiempo, obviamente, la única salida concreta, real, lo que en verdad existe, es el dinero directo. Entonces, no es que sean estas personas que solamente están buscando el dinero porque no piensan en el país, sino solamente en la plata que quieren. Eso es consecuencia justamente de un Estado que está en incapacidad de cumplir, y de gobiernos que no han tomado las acciones que correspondía para que eso no pasase. Y estamos en este punto, ¿no? En este punto donde cada vez es más álgido y más difícil salir de la... Ale, te doy el pase. este,
Sí, o sea, por eso digo que es difícil justamente cambiar la forma en la que se ha venido trabajando y resolviendo, entre comillas, los conflictos sociales, ¿no? En donde se ha asumido este rol de apagar incendios en vez de darle vuelta al conflicto y ver en él una oportunidad para generar desarrollo real, ¿no? En la zona. Sí, Y no hay prioridades, bueno, no hay capacidades, ¿no? Yo siempre hablo de la importancia de desarrollar capacidades en gobiernos intermedios y locales, pero lo cierto es que desde el gobierno nacional tampoco hay capacidades para resolver las demandas de la gente y menos para gestionar un conflicto de manera adecuada, ¿no? Cada ministerio que tiene su unidad de gestión social, digamos, de relaciones con gestión social, ¿no? Tiene su propio protocolo, ¿no? Entonces es un desorden y cada individuo, ¿no? Que va a sentarse a una mesa de diálogo representando al Estado, tiene su propia estrategia en función a su experiencia, su personalidad, y eso no se puede, no puede seguir pasando, ¿no? sí. Bueno, y dicho todo esto, entonces vamos a conversemos de lo que iba a ser la tercera noticia, porque hoy día se ha presentado una nueva moción de interpelación contra el ministro del Ambiente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué la segunda? Porque ya el congresista Málaga presentó otra, y las dos con los mismos argumentos. El día domingo hubo un informe de un dominical en la cual se mostraba cómo el ministro del Ambiente había intentado contratar a personas poco capacitadas o personas que cuando pasaban por los filtros del propio Ministerio del Ambiente no pasaban los filtros. Entonces, eh, se pedía otra evaluación. Entonces, se hacía otra evaluación donde en el cargo se solicitaba menos requisitos. Tampoco los pasaban. Entonces, se volvía a hacer una convocatoria en la cual se bajaban aún más los requisitos. ¿Para qué? Para que esas personas que se buscaba que entraran a la fuerza pudieran entrar. Y de hecho, una de esas personas, como no cumplía ningún requisito, ni siquiera en la tercera convocatoria, lo nombraron en un cargo de confianza, que no requería pasar por ningún filtro. Ya que no pasaba ningún filtro, creo que sea de secretario general o algo por el estilo, es decir, una persona totalmente incapacitada a cargo de la Secretaría General del Ministerio del Ambiente. Es realmente vergonzoso, y yo espero que, si como mostró la denuncia, que fue con documentos, esto es así, ese ministro tiene que ser sacado de ahí, como Claro. debe ser sacado también el ministro de Energía y Minas, si es que es un incapaz, y el Congreso ya no debe tener, ya no debe temblarle la para tomar acción, porque gracias a la presión sobre el ministro Gallardo, ahora tenemos un ministro de Educación que parece mejor que el anterior. Entonces, tal vez sea la única manera en que Pedro Castillo reaccione respecto a quienes debe tener en su Consejo de Ministros. Sí, pues es lamentable que se tenga que dar eso, la verdad, o sea, que el Congreso tenga que hacer toda una bulla política, ¿no? Dentro de sus atribuciones para que lo que tú has dicho, ¿no? El presidente Castillo reaccione frente a eso y haga los cambios que se necesitan. O sea, ya Pedro Castillo debió haber aprendido la lección dentro de los primeros 100 días y que se siga permitiendo, digamos, este mal uso de los recursos públicos, porque cuando tú pones a una persona que no está capacitada para el cargo en un puesto importante del gobierno, estás haciendo un pésimo uso de los recursos públicos. Y esto también es una forma de entender la corrupción, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con el Ejecutivo, que yo no entiendo sinceramente por qué no conciben a llenar a los puestos claves del Estado con gente realmente idónea, ¿no? Y la excusa es, no, es que son caviares o son liberales, ¿no? Y perdón, o sea, de verdad necesitamos gente recontra capacitada en políticas públicas, ¿no? Y el Congreso, dentro de esta noticia que planteas, David, el Congreso ha aprobado justamente en el Pleno el día de ayer una ley que pide mejores requisitos de preparación para funcionarios de confianza, ¿no? Y eso me parece interesante. Por ahí he visto en redes sociales que están criticando porque dicen, ah, siempre es al Ejecutivo, pero no le están exigiendo al Congreso. Pero, ¿sabes qué? No hay que ser mezquino y hay que concentrarse realmente en asegurar que estén los puestos clave
que los puestos clave se llenen con personas realmente idóneas, ¿no? Idónea en todo sentido de la palabra, y Contraloría no está necesariamente trabajando al ritmo que yo esperaría. Sí, ahora, siendo cierto lo que dices, tampoco estaría mal que el Congreso saque una ley para ponerse ellos mismos requisitos para sus asesores, De ¿no? Ya hemos acuerdo, visto que a de Mari acuerdo, Carmen claro. Alba tiene a su Sí, modisto ya como su mano derecha. Eh, Último tema. Es un tema que viene de mucho atrás. Este tema de la deuda interna no pagada, no reconocida. El Congreso aprobó ayer una ley que si lo hubiese aprobado el Ejecutivo, le estarían diciendo populista eh, por ser el Ejecutivo, pero ha aprobado la devolución de los aportes del FONAVI. Recordemos que este es un proceso muy largo. Para quienes son muy jóvenes, el FONAVI es un descuento que se hacía a los trabajadores desde los 80, si no me equivoco, desde Belaunde, unos aportes que supuestamente irían para construir viviendas que después serían otorgadas a esos mismos trabajadores. Cosa que aportantes, no ¿no? pasó, aportantes, perdón, tienes razón. Ujú. Cosa que no pasó, pasó muy poco, entonces hace mucho tiempo comenzaron las demandas. De hecho, ganaron algunas demandas en la parte legal y el Congreso por fin ha aprobado la norma. Ahora, aparentemente, con los artículos que se han incorporado, esta deuda es como de 30.000 millones de soles. Digo, es un montón de plata. Entonces ahora la pregunta es con qué recursos se devolverían, o si el Ejecutivo no sabemos si va a observar, ya no le queda observar, o si va al TC, o si debería ir al TC. Porque recuerdo que en la reforma de la 2530, si bien se reconocía el derecho que la ley les daba a los pensionistas en ese momento, el TCE apeló a la variable de que la Constitución también habla de la importancia de la sostenibilidad fiscal y que por lo tanto, al poner el régimen de la 2530 en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, entonces se declaraba ese régimen pensionario o la ley que lo modificaba como viable. Entonces, ahora no sabemos qué va a pasar, pero lo concreto es que hay miles de fonavistas que aportaron durante mucho tiempo y que están esperando que se les devuelva ese dinero. ¿Cómo ves, Ale, tú este problemón? Bueno, Es grande. yo entiendo que sí es constitucional, además, porque recordemos que había un referéndum al respecto, ¿no? Un Es pedido verdad, tienes de razón. la gente, ¿no? Claro, Entonces, así es. el tema no debería necesariamente tener que pasar por el TC, salvo la exigencia de pagar en un solo año esta deuda tan grande, ¿no? O sea, lo que Ujú. se tiene que resguardar justamente es el balance, digamos, la caja fiscal para no quedarnos sin espalda. Eh, pero 30.000 millones de soles, si bien es un montón, yo creo que si se presenta un esquema de pagos en unos 4 o 5 años, sigue siendo un montón, pero es manejable. O sea, el Estado tiene Manejable. alrededor de 200.000 millones de soles de presupuesto anual. Y el 30% en promedio es lo que se deja de gastar. Estamos hablando de que se deja de gastar al año 60.000 millones de soles, ¿no? Entonces, que es el doble de lo que pone Fonavi, ¿no? Entonces, tampoco sería tan terrible, digamos, gastar esa cantidad de dinero, pero sí, evidentemente, con responsabilidad. Esto requeriría, pues, hacer un cronograma de pagos un poco más holgado, y que pongan autos a la gente, pero el Ejecutivo no debería observarlo de ninguna manera. O sea, Ujú. porque estamos hablando además de que es dinero de los peruanos, o sea, no Sí, es pues es verdad. plata que el Estado ha donado, ¿no? No, es plata privada. Estamos hablando de dinero privado que cada aportante ha ido poniendo con el sueño de la construcción o de tener una vivienda segura, propia, ¿no? Propia, sí. Y los peruanos que han aportado ahí han sido engañados, ¿no? Que si fue el otro gobierno, que yo no soy, no, mentira, papacito, ¿no? El Es el Ejecutivo hoy Estado, es el Estado, ¿no? Sí, así es. totalmente. ¿Sabes qué? ¿Sabes, Ale, que ahora que conversamos de esto, estoy recordando que ya en el año 90, cuando comenzaban estos problemas, tuve la oportunidad de entrevistar como periodista a este señor que había liderado la renegociación de la deuda externa. Creo que apellidaba Pesquera. Creo que terminó metido en problemas en algún momento también. Pero él en ese momento decía una cosa muy, muy práctica. Y él decía,
Así como para pagar la deuda externa se hizo primero una matriz con todos los acreedores y se dijo, ok, vamos a hacer un plan de pagos de largo plazo, se Claro, fue y se renegoció y se logró, eso mismo habría que hacer con la deuda interna. Pero todos claro. los gobiernos lo que han hecho es patearla, Mm, patearla para que la agarre el que viene. Qué claro, mala costumbre que tenemos en realidad. sí, Y además, sí. además eso te muestra las prioridades también de la política económica, ¿no? De quienes han Ujú, liderado la política económica. sí, pues. Bien, ¿quieres hacer un comentario? No, no, no. Estoy pensando en todos los corruptos que han debido ser sentenciados con la reparación que implique devolverle esto a los peruanos, ¿no? Pero bueno, Sí, es en verdad. fin. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes. No se olviden de seguir a Sudaca Perú en las redes sociales, las entrevistas de Patti del Río por las mañanas y de Mavi La Huerta a las 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Listo, nos vemos.